¿Qué tal? Muy buenos días y así damos comienzo a lo justo y necesario con toda la información, con lo más importante que aconteció, que va a acontecer y por supuesto gracias por acompañarnos cada fin de semana. A ver, estuve viendo, siguiendo todos los temas que se fueron dando como agenda en estos últimos días y más que nada chequeando, viendo redes en función a todas las necesidades que ustedes compartieron con nosotros y comparten con nosotros en lo que tiene que ver con consultas, en lo que tiene que ver con dudas, con interrogantes. Y me parece que de alguna manera hay temas que hay que analizarlos, que hay que explicarlos y hay que tratar de contestar y canalizar todas las dudas que ustedes tienen. Uno de los temas tiene que ver con la ley bases. Dentro de la ley bases hay un punto que es estrictamente previsional, que tiene que ver con la eliminación de las moratorias para acceder a la jubilación y además la creación o en paralelo la creación de una nueva prestación en el ámbito de la seguridad social denominada prestación de retiro proporcional. Y la verdad que a medida que avanza el proyecto, lo que seguimos notando es que se suman y continúan las dudas. Una de ellas, por ejemplo, es la eliminación de las moratorias para acceder a la jubilación ordinaria. ¿A quiénes alcanza? ¿Cuándo se pierde derecho? ¿Cuándo es un derecho adquirido? Esto vamos, por supuesto, a tratar de canalizarlo y responderlo con Adrián Trócoli, que de alguna manera lo que hacemos, los que nos especializamos en seguridad social, muchas veces vamos aprendiendo a medida que los proyectos avanzan y que las medidas se van implementando, porque hasta a nosotros nos resulta difícil, en muchos casos, dar una respuesta concreta. Puntualmente, donde se han generado más dudas es en la creación de la prestación de retiro proporcional. ¿Cuántos años de aportes, por ejemplo, base mínimo se van a necesitar para acceder a esta prestación? Además del 80%, que es el monto base equivalente al haber mínimo jubilatorio, ¿cuánto se calcula por encima de ese 80%? Si permite, una vez que se obtiene esta prestación, se permite la vuelta al trabajo, si se permite además tener otro ingreso, si la prestación de retiro proporcional genera derecho a pensión. Dudas y dudas y dudas que, a ver, a mí me llaman la atención y me preocupan, porque en el mientras tanto que surgen dudas y que no se responden y que se siguen sumando más interrogantes, el proyecto avanza, porque el proyecto de ley base junto con el paquete fiscal ya tienen media sanción de diputados. Bueno, la gente no pudo clarificar todo esto. Con respecto al paquete fiscal, donde avanzan medidas que tienen que ver con ganancias, monotributo, blanqueo, bienes personales, moratorias para ponerse al día, moratorias impositivas y previsionales, lo que veo es que faltan precisiones o falta discusión acerca de determinados sectores de la sociedad. Sabemos que, por ejemplo, ganancias es uno de los temas más álgidos, uno de los temas más difíciles que va a resultar, por lo menos en el tratamiento en el Senado, que dicho sea de paso, ya hay una fecha estimativa para que se trate en el recinto, que es la semana del 13 de mayo. Y lo que se sabe, la precisión es que vuelve el mínimo no imponible de ganancias, 1.800.000 pesos brutos para solteros sin hijos, 2.200.000 pesos brutos para un trabajador en relación de dependencia con 2 hijos. Pero ¿y con autónomos? ¿Qué pasa con autónomos? ¿Por qué no se debate? ¿Por qué no se instala este tema en el Congreso Nacional? Es la oportunidad ideal, porque el paquete fiscal está hablando de ganancias. El autónomo
por si hay algún legislador que no lo sabe, tiene mínimos no imponibles que siguen por debajo de lo que es el mínimo no imponible para trabajadores en relación de dependencia. ¿Cuánto es el neto de un soltero? 1.159.138 pesos. ¿Cuál es un neto de un casado con 2 hijos? 1.644.327 pesos. Mínimos no imponibles, reitero, para los trabajadores autónomos que quedan en desventaja porque quedan por debajo de lo que se está debatiendo para los trabajadores en relación de dependencia. ¿Y los jubilados? Los jubilados saben cómo avanza este proyecto de ley que, reitero, ya tiene media sanción de diputados, es decir, que ya tuvo el debate y ya se votó. Queda con un mínimo no imponible especial de 8 haberes mínimos, que cuando uno lo multiplica, el mínimo no imponible especial quedaría en 1.521.128 pesos. Es decir, que el jubilado, el pensionado, que ya aportó en su vida activa, que ya contribuyó, que ya pagó impuestos, que tiene una historia laboral larga, termina con un mínimo no imponible por debajo de lo que tiene de mínimo no imponible un trabajador en relación de dependencia soltero. ¿Por qué marco todo esto? Porque cuando se da un escenario ideal para tratar leyes, para mejorar cuestiones que tienen que ver con la vida de la gente, como es el Parlamento, se pierde la oportunidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Además de agendar todo lo que la gente necesita de respuestas con respecto a estos temas, que lo vamos a estar hablando, reitero, con Adrián Trócoli y con Damián Di Pace, la conclusión es que siempre pasa lo mismo. Pasan los años, y cuando llegan los proyectos de ley al Parlamento, se discute y se vota algo sobre lo que no se tiene conocimiento. Y eso sobre lo que no se tiene conocimiento es lo que involucra a la gente, lo que involucra a la ciudadanía. Los jubilados y pensionados, los trabajadores autónomos necesitan prevalencia, es decir, que sentir que los legisladores que los representan lo retribuyen, lo reconocen, lo acompañan. Bueno, esto la verdad que no pasa. Y sinceramente, no importa la bandera política, no importa el gobierno que esté en el poder, y la verdad que no sé a estas alturas si es indiferencia o desconocimiento, pero lo cierto es que se reitera permanentemente, los legisladores reiteran permanentemente conductas y repiten errores. Hay un poder legislativo que, les guste o no lo que yo les voy a decir, siguen ausentes como parte del Estado, siguen muy lejos de la vida de los ciudadanos. Acá ahí está, porque yo quedé en silencio, ¿por qué? Porque me decían silencio para decirles esto, el sorteo de la tablet. Sí, gente, tenemos un nuevo sorteo que se va a realizar el 18 de mayo. ¿Esto qué significa? Que el 18 de mayo vamos a tener el nombre del ganador o de la ganadora que se sortea esta tablet de 7 pulgadas. Lo más importante, más allá que es muy buen producto, siempre le decimos, batería, larga duración, bueno, es una tablet liviana, lo más importante es que te tenés que animar a participar porque no importa el lugar del país donde vivas, el servicio es puerta a puerta, se te entrega de manera gratuita. ¿Dónde te podés inscribir? También de manera gratuita en mi Instagram, @clarasalguero.ok, @clarasalguero.ok, es muy simple. Entrás el perfil, el primer posteo que ves es el sorteo, haces un comentario, comentás a un amigo, pones tu dirección de Instagram y ya estás inscrito. Así que bueno, mucha suerte y anímense los hombres, porque siempre terminan ganando los sorteos las mujeres. Somos más valientes en eso. La mesa. Decíamos hace unos momentos que vamos a analizar todo el tema, ley bases, paquete fiscal con Adrián Trócoli y con Damián Di Pace, y además nos acompaña, que yo a ella le voy a decir que me diga su apellido porque es muy difícil, pero ella me lo dice una vez y yo anoto tal cual la pronunciación. Nos acompaña la licenciada en nutrición, que además
tiene un plus. Es especialista en personas mayores. María Victoria... Hola, Clara, ¿cómo estás? Hola, María Victoria. Es muy difícil. Busleger. Busleger, ahí está. Sí. No es tan difícil. Bueno, vamos a estar hablando con María Victoria todo el tema de la longevidad, este tema de que ya vivir hasta los 100, 120 años es algo real, que la edad biológica ya no va en paralelo a la edad cronológica, todos estos temas que la verdad que nos fascinan con María Victoria. Claro que sí. Mientras tanto, Adrián, pásame en limpio todas las preguntas, pasemos en limpio, todas las preguntas que yo marqué en la editorial. Antes que nada, ¿qué diferencia habrá entre la PUAN, la pensión universal del adulto mayor y la prestación de retiro proporcional si la ley Bases avanza en el Senado? Antes que nada, hola, Clara. Hola, buen día. Lamentablemente no se vieron mis caras cuando tiraste todas las preguntas, como si esto tuvieran una respuesta. Claro, ahí está. ¿Viste que estás en la misma? Hola, Estamos ¿qué tal la gente? ¿Cómo anda? No, tenemos un poco de historial en el camino. Prestación proporcional. Primero, este es un proyecto que viene del año pasado. El año pasado se intentó promover esta idea en vez de sacar más moratorias. Recuerdo uno de los expositores que dijo, muy linda la moratoria, pero tenemos un problema dentro de 2 años. Bueno, no llegamos a 2 años cuando la moratoria se cayera, refería a él. ¿Qué hacíamos después? Bueno, lo que pasó ahora es adelantar la edad. Entonces, tenemos un montón de problemas. Una de las soluciones posibles es esta jubilación proporcional o prestación de retiro proporcional. Jubilación proporcional lo voy a llamar toda la vida. El concepto es sencillo. Siempre se debatió, siempre se discutió qué hacemos con las personas que tienen 29 años de aporte. ¿En serio es justo que no tengan nada o que entren en la PUAM o alguna cosa por el estilo? O es justo que entren en la PUAM, porque eso era lo que se comentaba en los últimos meses. Bueno, entonces la idea es reemplazar las moratorias por esta prestación proporcional. El gran cambio, digamos, la gran diferencia, más allá de lo que no dijo Clara, lo dejó afuera porque quiere ir para otro lado, quiero decirlo yo, las mujeres que no acceden a una moratoria accederían a alguna de estas dos, la diferencia es la edad. La prestación proporcional, en el caso de los varones, es la misma edad jubilatoria o la misma edad de retiro, pero en el caso de las mujeres es pasa a los 65. Bueno, dicho esto, los proyectos que estaban en el Congreso, que no es lo que se votó, ahora se delegó todo para pasarlo al Poder Ejecutivo, para la reglamentación. Los proyectos hablaban de 10 años de aporte. Con 10 años de aporte uno va a tener derecho a lo que se llama un retiro que se va a parecer a una jubilación. Y acá la respuesta lo declara. En principio van a tener compatibilidad con nuestras prestaciones. Quiero decir, se podría, todo en condicional, porque hasta que no hagamos la reglamentación no, pero si se tienen estos requisitos se podría sumar a una pensión o generar derecho a pensión. Primera a ver, y acá nos detenemos. El monto mínimo de esta prestación proporcional sería el equivalente al 80% del haber mínimo vigente y se entraría con 10 años de aporte como mínimo. Esto es, por ahora, lo que estamos escuchando que se está trabajando para sacar. Ahora, ese 80% por ahora es real, pero no tenemos que dejar de pensar que hay 4 dictámenes, 2 de los cuales hablan de mover este mínimo en la Cámara de Diputados y en vez del 80 sea un valor para todas las mínimas equivalente a la canasta básica. Esto significa mejorar más o menos entre 20 y 30 mil pesos el haber mínimo y casi 50 para la prestación de PUAM. Es decir, que la PUAM ya no tendría que requerir ningún tipo de aporte, seguiría como hasta ahora. Hasta ahora no requería la demostración de años de aporte, la prestación proporcional sí. Tendrían en principio el mismo valor de base, nada más que una podría ser más del 80, la otra, la PUAM, se quedaría en 80. Y a ver, una seguiría con el socioeconómico, la PUAM, pero no la prestación proporcional. Acá no habría socioeconómico. No habría socioeconómico porque uno tiene algunos requisitos y por sobre todas las cosas la distinción sería, una es una jubilación, un beneficio contributivo, más allá que la contribución no parezca enorme, 10 años de aporte, pero es un beneficio contributivo, es igual, si los requisitos son muy parecidos, a la PEA, a la prestación por edad avanzada. Estamos yendo para ese lado de hacer un beneficio contributivo menor
y separar las POAM que serían no contributivas. Por ahora, la última pregunta, pero vamos a seguir hablando de este tema porque quiero ahora pasar a paquete fiscal. Pero te pregunto, si esta ley, si la ley Bases avanza en el Senado, ¿quiénes con la eliminación de la moratoria para acceder a la jubilación perderían derecho y quiénes conservarían derecho? Bueno, primera gran pregunta. Gracias, Clary, porque esto es algo que necesitamos aclarar. Nos preguntan todo el tiempo, ¿qué pasa con mi beneficio? Los que tienen el beneficio acordado, los que tienen el beneficio en trámite, ya tienen el derecho adquirido, no se va a tocar. Esto lo venimos diciendo hace meses, pero esto es un hecho, eso es así. Ahora, los otros, los que cumplan la edad en los próximos meses, las mujeres que cumplan la edad en los próximos meses, después de sancionada la ley, no van a poder acceder a la moratoria porque no existe más. Entonces, no cambia la edad jubilatoria. Esto también quiero aclararlo. La edad jubilatoria de las mujeres es 60, pero hay que tener aportes. Estoy diciendo algo que parece obvio, pero después de 20 años de moratorias, seguimos sin mejorar el sistema laboral. 20 años de moratoria y seguimos teniendo cada vez menos jubilados. Entonces, es evidente que el sistema de moratorias fracasó. Bueno, ahora se elimina los que pierden es la posibilidad de aquellas mujeres que cumplan la edad jubilatoria sin aportes no tienen derecho a un beneficio sin aportes. No quiero catalogarlo más que eso. Damián, tema paquete fiscal, ¿podemos decir de una vez por todas, después de años de luchar y de hablar del tema del monotributo, que los monotributistas serían los grandes ganadores si el paquete fiscal se aprueba como está? Y la verdad que acá hemos plantado bandera, hemos hecho patria acá desde este programa para que se actualicen topes y escalas y que incluso para prestadores de servicios se van a unificar en 68 millones de pesos. Está muy pero muy bien el proyecto de ajuste del monotributo. Nosotros somos exigentes. ¿Queremos más? No, queremos lo que corresponde. Ahí está, me gustó eso. Queremos lo que corresponde. Si vos lo ajustás, los topes del monotributo, en términos históricos, 1998 hasta ahora te daría tope de 142 millones de pesos. Pero está muy bien en relación de... tope. Y 68 millones, pero está muy bien desde donde venimos y ahora se va a mantener a precio constante porque se va a ir actualizando semestralmente por la variación del IPC, ¿no? Va a haber como una única actualización en septiembre, vía excepcional, y a partir del año que viene, como dice Damián, en enero y en julio, a partir del 2025, va a haber actualizaciones. Ahora, sí. Como que se abrevia, se unifica todo lo de comercio y servicios, ahora va a haber una estructura, un mapa que es de la A a la K. Claro, porque lo que te pasaba que si llegabas a 44 millones de pesos con el anterior formato de proyecto de ley, ya saltabas autónomo. No, ahora pasás a 44 millones de pesos, pero no te salís del régimen. Pasás a otra escala en el cual podés participar del régimen simplificado a un nivel de cuota mayor y aporte mayor. Entonces, de alguna manera, podés seguir participando del régimen hasta 68 millones de pesos. Dami, ¿te puedo preguntar si tenés presente cuál es el porcentaje que...? Porque yo siempre me quejo de él, un poco del salto y un poco del desfinanciamiento que significa tener algún aportante que cobra 68 millones, 6 millones de pesos para redondear. Sí, son 5.700.000 más o menos. 6 millones de pesos por mes de sueldo claramente da la capacidad de ahorro como para hacer un esfuerzo contributivo. Nosotros, los autónomos, no quiero usar la palabra sangre en el camino, pero nos matan. No es así el cálculo. Pero, porque si eso es el ingreso. Al ingreso hay que sacarle los costos, el alquiler, los gastos de ese emprendedor independiente. No es neto eso. El autónomo le pasa lo mismo. Ahora voy a tu pregunta. No es 6 millones neto que cobra un autónomo en el caso de que tiene el nivel superior, porque tiene un comercio y tiene que pagar su alquiler, pagar empleados, o sea, no es neto. Vamos al caso del autónomo, que ahora hay una inequidad muy grande. Si vos sos autónomo y facturás 38 millones de pesos, vas a tener que pagar 35 de ganancia frente a un monotributo que va a tener un solo tributo y una cuota más baja. Entonces ahí sí hay una inequidad que, señores, pónganse los pantalones largos, escuchen la Clara Salguero, viene con el tema autónomo hace mucho tiempo. Solucionen el tema del autónomo, solucionen la condena tributaria de 3 años, solucionen topes y escala y solucionen esta inequidad tributaria, que en algo que beneficia al régimen del monotributo muy bien, los felicitamos desde acá. Ahora simplifíquenle la vida a los 400.000 tipos que lo están matando con esto. Ganancias.
Ganancias. En ganancias también ahí hay una distorsión, una inequidad de la que yo hablaba al principio del programa. Trabajadores en relación de dependencia, bueno, esto va a provocar mucho debate porque entran nuevamente a pagar el impuesto. 800.000 personas que habían dejado de pagar con la reforma de septiembre del año pasado. Claro, lo bueno que en el borrador, digo, ¿qué ves de virtud, Damián, de esto? Que en septiembre se actualiza, o sea, no tenés que esperar a diciembre, por lo cual no va a ser, como yo pensé, un medio mundo donde quedaban todos los cornalitos, porque cada vez iban a ser más lo que pagan ganancia, y que después va a tener ajuste semestral a partir de enero de 2025 y las escalas son más progresivas, Clara. O sea, el impuesto arranca en el 5%, pero en forma más progresiva, por lo cual de alguna manera no vas a pagar 35%. Para pagar 35% de ganancia tenés que superar los 6 millones de pesos, ¿no? Bueno, y en el mientras tanto, ganancias. ¿Qué pasó con los autónomos? Olvidados, por debajo de todo lo que es relación de dependencia. Y una de las grandes preocupaciones mías de esta semana fue el tema jubilado. A ver, los legisladores no están enterados que el mínimo no imponible especial de los jubilados quedó por debajo del trabajador en relación de dependencia soltero. ¿No se enteraron que hay jurisprudencia y mucha que dice los jubilados e impuesto a las ganancias no? No sé qué, perdón, me quedé respirando. Estoy hastiado de decir, los jubilados pueden pagar ganancias, eso dice la Corte, pero no pueden estar en iguales condiciones que el resto. Los pusieron por debajo, ¿en serio? Esto no sobrevive 10 minutos en tribunales. Ahora, a ver, quizá ustedes lo tengan más claro. ¿Esto es desconocimiento o es indiferencia por parte de los legisladores? No, yo creo que es caótico. Porque a mí no me entra en la cabeza, me parece imposible que no se den cuenta de estas cuestiones. Yo creo que en toda esta vorágine de negociar, etcétera, se le van un montón de temas. Yo te digo que hablo, pero ¿te diste cuenta de esto? Y la verdad que no. A ver, decime cómo es, te juro, ¿eh? Y está buenísimo que haya diálogo en ese proceso. Ahora, la jubilación, quédense tranquilos, no es ganancia. Un pasivo no puede pagar ganancias como un activo. Ya pagó ganancias y efectivamente está en su etapa pasiva, que debe recuperar parte del flujo de fondo que aportó como activo. Sáquense esta locura de la cabeza que un pasivo no puede pagar ganancia, no está ganando nada. Está recuperando parte de lo que le dio al sistema para que cuando sea pasivo lo pueda usufructuar en sus últimos ciclos de vida. Bajo la lógica de esta ley, nunca van a pagar ganancias porque estamos en valores ridículos. La jubilación máxima está en 1.200.000 pesos, algo por el estilo. Sí, 1.249.000 pesos. Llevarlo un 50% es muy fácil porque el atraso de las jubilaciones es de más del 100%. Así que llegar a ese número en un juicio al piso de ganancias va a ser, pero tribunales ya ha sido categórico. Los jubilados no tienen que pagar ganancias en estos valores. Si alguien, voy a decir una tontera, pero honestamente creo esto. Si alguien cobra una jubilación de 10 millones de pesos, y bueno, quizás tenga que pagar ganancias y posiblemente no la... ¿Quién cobra 10 pero no hay tope. ¿Quién cobra 10 millones de pesos? Contados con los dedos, cobran 10 millones de pesos. Otra vez con la misma persona, siempre lo mismo. Me hacen caer en el mismo lugar fácilmente. Bueno, yo voy a poner un manto de piedad, nos vamos a empezar a relajar por un ratito porque tenemos que seguir con otros temas, tenemos que seguir con salario mínimo, un tema muy importante de PAMI que tiene que ver con la seguridad para evitar las estafas. María Victoria, vos sos... A ver, te tocó la parte de aire fresco en este programa. Contanos, a ver, ¿dónde hay una clave para la longevidad? Esta cosa que parece tan real que se puede vivir bien hasta los 100 años. Claro que sí, claro que sí. Bueno, la alimentación es una de las claves, pero hay varios factores, ¿no? Siempre se trata de evitar el estrés, se trata de, bueno, llevar una vida... tratar de, en lo posible, el disfrute. Creo que acá la palabra clave es el disfrute. Y uno de eso es la alimentación. La alimentación, ¿sí? Que no es nada económico alimentarse bien en la Argentina con los precios que hay. Totalmente. Leía esta semana que el ayuno de 12 horas y la dieta basada, por ejemplo, en plantas, aumenta la expectativa de vida. Que el desayuno es clave si le incorporás verduras también en la expectativa de vida. Total. ¿Eso es real? Sí, claro que sí. Se está estudiando mucho y la alimentación basada en plantas es una de las que está en auge, como la dieta mediterránea.
¿sí? Así que en eso hay que ir siempre basándose en plantas. Y hay algo muy clave que hay que tener en cuenta, que la fruta y las verduras nos aportan mucho en líquido. Entonces, en esta época te hidrata a través de un alimento, entonces está buenísimo. Y comencemos a incorporar para hidratarnos, porque en inviernos tomamos poca agua, ¿sí? Entonces es... Más que nada los adultos mayores, ¿no? Las más personas mayores. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no sienten la sensación de sed. No tienen sed, entonces no incorporan líquido. Entonces, vayamos por la fruta, las verduras, las compotas, los caldos, la sopa, donde podamos meter el líquido. Ahí está buenísimo. Yo en la semana, como sabía que ya la íbamos a tener de invitada a María Victoria, agendaba todo lo que encontraba sobre alimentación y además cada vez es más recurrente, cada vez es más el interés en este tema de la prolongación de la vida, de esto que sentimos ser más jóvenes de lo que nos dice el documento. Están todas las edades retrasadas, sí, desde niños, la adolescencia, la juventud, la adultez. Pregunto, leía por ahí esta semana que hay un licuado, un batido, un jugo de la juventud. ¿O esto es un mito? Leíste que estaba en base a que de frutas y verduras, sí, seguramente. Que es lo que hablábamos recién. Exactamente. Todo se termina basando en frutas y verduras, que es la alimentación basada en planta, es la clave. ¿Sí? ¿Y cuáles son las frutas y verduras más? Que sí, que ahora, no, que en este sí, momento, por la economía, sí, vayamos por las frutas de estación, que es la que el cuerpo necesita en este momento. ¿Sí? Todas esas, las vitaminas y minerales de las frutas de estación son las que necesitamos en este mismo momento. ¿Sí? Es muy importante. El tema de, hay una dieta que se tiene que diferenciar de cuando sos un niño a cuando sos un adulto, cuando sos una persona mayor. Los sí y los no, lo que hay que reforzar para un lado o para el otro. Claro que sí, y sobre todo en el adulto mayor tengamos en cuenta de que hay mucha déficit de ciertos micronutrientes, como hierro, calcio, ácido fólico. Entonces tenemos que siempre en el adulto mayor focalizarnos en estos, ¿no? De cubrir y ser lo más variado posible la alimentación, ¿sí? Todos los grupos de alimentos, incorporar variedad. Acá me están diciendo algo del control del productor que me parece interesante. ¿Podemos deshidratarnos aunque haga frío? Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque estamos en lugares calentitos y a través de la piel empezamos a liberar el calor, ¿sí? Entonces, en el adulto mayor pasa eso también. Tienen la piel más finita, entonces libera el calor por ahí. Entonces, no nos damos cuenta en lugares que están calentitos, entonces, por ahí. Bueno, en un ratito seguimos hablando con María Victoria de más alimentación, más que nada los mitos y las verdades de la alimentación, porque la verdad es que todos, en el fondo, aunque no lo expresemos, queremos vivir más, pero ese plus que tenemos, esa expectativa de vida que va en aumento, también tiene que ser con calidad. Vamos a seguir hablando con Damián Dipache de tema inversiones y además de todas las novedades que hubo con respecto al salario mínimo vital y móvil y, por supuesto, muchísimas consultas acerca de esta nueva prestación que va a ser parte de la seguridad social en la Argentina si se aprueba la ley bases, que es la prestación proporcional. Mientras tanto, ¿qué les cuento? Que cobrando tu jubilación en Superviel la vas a disfrutar mucho más. Tenés una app para resolver tus consultas sin hacer filas, beneficios con tus tarjetas, capacitaciones y más. Conoce la propuesta en superviel.com.ar. Mira. Cobrando tu jubilación en Superviel la vas a disfrutar mucho más. Tenés una app para resolver tus consultas sin hacer fila. Beneficios con tus tarjetas, capacitaciones y más. Conocé la propuesta en superviel.com.ar. ¿Qué te contamos? Que si querés vender oro o alhajas Richie Joyeros, cotización sin cargo, pago en efectivo a precios internacionales. ¿Dónde los encontrás? En Avenida Alvear 1882 en la Ciudad de Buenos Aires y además en su Instagram, @RichieJoyeros, Richie Joyeros, tu joyería de confianza. ¿Y qué te decimos? Te preguntamos,
¿Buscás un lugar para almorzar o cenar en familia o con amigos? Bueno, está el lugar. Ese lugar es Casa Cuba Parrilla, es la mejor opción. Aparte de cortes seleccionados, también ofrecen pastas caseras y pescados. Además de su cálido servicio y ambiente, te harán sentir como en casa. Casa Cuba Parrilla, la parrilla premium de Belgrano, @Casa Cuba Parrilla. ¿Qué tenemos que recordarte? Esto que estás viendo en pantalla, sorteo de la tablet. ¿Cuándo vamos a conocer al ganador o a la ganadora? Bueno, el día 18, el sábado, 18 de mayo. Animate, participa de manera gratuita a través de mi Instagram, @clarasalguero.ok. No importa, porque esta es la información más importante del sorteo, que no importa dónde vivas en la Argentina, el servicio es puerta a puerta y te lo entregan de manera gratuita también. Sorteo gratuito, la entrega es gratuita y es muy fácil. Entrás a mi Instagram, @clarasalguero.ok, vas a perfil. El primer posteo que hay en perfil es el sorteo y haces un comentario nada más arrobando a un amigo. Listo, y ya está, estás inscrito. Tenemos que hablar del salario mínimo, muchísimas novedades, pero antes el análisis de Damián Dipache, la evolución del salario. Bueno, sí, mira, en enero quiero hacer esta evolución, salario en pesos, salario en dólares. Va a estar muy interesante en relación incluso al tuit del presidente del día de ayer. Enero era 156.000 pesos. Febrero 180.000, marzo 202.800 pesos. Nos paramos acá, abril fue lo mismo. La realidad que lo ajusté por inflación desde abril del año pasado, que estaba en 83.000 pesos. Ahora, ¿cuánto me da que debería haber sido el salario mínimo? Esto, 327.822 pesos. Si vos medís el salario mínimo en dólares, en enero es más bajo que ahora, porque estamos en un salario mínimo que estaba en 156 dólares y ahora tenés un salario mínimo que va a estar en 235 dólares. Creció el salario mínimo en dólares. ¿Ese salario mínimo en dólares te sirve para comprar la misma cantidad de bienes y servicios? No, porque Argentina tiene inflación en dólares. Vos sabés que estaba mirando este número, 327.822 pesos. Los sindicalistas, los representantes sindicales habían pedido el día martes, cuando se iba a definir en el Consejo del Salario los montos de este salario mínimo, habían pedido 377.600 pesos para abril, retroactivo a abril, y en mayo 440.000 pesos. Algo así como un incremento de más de 80%. El salario mínimo cede, como no se pusieron de acuerdo el martes sindicalistas y empresarios, lo define el gobierno por segunda vez en el año a través de la resolución 9. Ahora les voy a decir los montos porque el incremento va a ser del 15%, un 9% en el mes de abril, un 6% en el mes de mayo, y después que termine Dami con su análisis, vamos a los montos que ya quedan fijados. Para mí no estaban dispuestos a negociar las partes, ya te lo digo. ¿Por qué? Porque si fíjate que te estoy dando un término medio, que cada uno estaba en los extremos. O sea, exacto, era fíjate imposible. Que el sindicato pedía 440.000, se terminó en un número. La mitad de eso, efectivamente, un poco más de la mitad, efectivamente no estaban dispuestos. Acá está lo que estamos hablando, lo que pedían los gremios. Fíjate y lo que querían pagar o podían pagar los abismal. Se sentaron a no negociar. O sea, los números de la mesa era para no negociar. 377.600 para abril pedían el gremio y 440.000 ahora en mayo, ¿no? Y los empresarios estaban dispuestos a dar un 13 Sí. y el gobierno, a partir del momento que no se pusieron de acuerdo, tenía 3 días hábiles para definirlo por decreto. Lo define por la resolución, reitero, la 9, y fija un aumento del 15%, es decir, que le agrega un punto más, un punto en mayo y en realidad en abril y en mayo, de lo que podían o querían dar los empresarios. Lo hace el gobierno, lo hace retroactivo y fija abril 9, mayo 6. Ese salario mínimo queda casi, te diría, en un valor que, como ves, te digo, tenemos un valor que en dólares empieza a crecer. Estábamos en los peores salarios mínimos en dólares. Ahora este salario mínimo va a pasar a 235, 230 dólares. Pero claro, ese salario mínimo en dólares no te rinde en la variación de precios en pesos de la economía porque tenemos inflación en dólares. Y además una situación respecto de lo que viene pasando en el mercado en términos salariales,
que Argentina tiene un gran problema en materia de salario, que el gobierno de alguna manera trata de evitar indexar por salario para que no vaya también a precio. Eso también es real, que hay una situación donde eso está sucediendo hoy en el mercado, ¿no? Perfecto. ¿Queda una más? Sí, queda una más. Vamos. Vamos a la próxima. Bueno, fíjate, una canasta básica alimentaria, último dato del INDEC, son 358.000 pesos. La canasta básica total, 773.000 pesos. ¿Cuál es el límite, esto de INDEC, de pobreza de una persona? 250.000 pesos. ¿Cuánto es el salario mínimo? El salario mínimo, ya te digo a lo que queda. En abril queda en 221.052 pesos y en mayo queda en 234.315. Ahí, por debajo. ¿Y este límite de pobreza de una persona de cuándo es? De febrero. Y estamos hablando de valores de abril y de mayo. Reiteramos, salario mínimo fijado con un incremento del 9% para abril por el Gobierno Nacional, 221.052 pesos. En el mes de mayo, un 6% de incremento que lleva el salario mínimo a 234.315. Dos verdades que tenemos que decir. El salario RIPTE es de 619.000 pesos. En febrero de 2024 tuvo una pérdida del 24%. El salario medio pretendido para ese momento estaba por encima, 706.426 pesos en marzo del 2024. Dos situaciones. El salario para atrás pierde. El presidente dice, ahora el salario le empieza a ganar la inflación. Son las dos verdades. ¿Por qué? Para atrás pierde 24%. Abril, la inflación se desploma. Canasta básica nos da 0,2%, alimentos subió 3%, bebida 1,5%. Y es ahí donde se para el presidente. Las paritarias comienzan a ganarle a efectivamente la variación de precios porque no estamos en deflación, que sería la baja generalizada, pero 31% de la canasta de consumo masivo tuvo bajas en el mes de abril y a partir de ahí el presidente dice, a partir de ahora los salarios comienzan a ganarle a la inflación, no en términos históricos, que pierden 24%, ¿no? Bueno, Dami, comparto con vos esta información y con todo el público. Es una información que la verdad que me da vergüenza dar y que está relacionada con el salario mínimo. Porque hay, ustedes saben, esto lo dijimos más de una vez en el programa, que hay una ley que está vigente del año 2017 que dice que un haber mínimo contributivo, es decir, una persona que cobra un haber mínimo y tiene 30 años genuinos de aporte, no entran los que lograron la jubilación por moratoria, no puede cobrar menos del 82% del valor del salario mínimo. Cuando se sacan las cuentas, que en las últimas horas de ayer se supo que el salario mínimo aumenta en abril y aumenta en mayo, hay 1.400.000 jubilados y pensionados de haberes mínimos que arrastran una historia genuina de 30 años con aportes que van a cobrar por ley un suplemento dinerario además de los 70.000 pesos si es que les corresponde. Hasta ahí parece una buena noticia. La parte de la vergüenza es que el plus económico que van a cobrar retroactivo abril es de exactamente 9.979 pesos y lo que van a cobrar en el mes de mayo de plus es 1.996 pesos. Otra vez a los legisladores. A nadie se le ocurre proponer en el Congreso Nacional que esa ley del 2017 se tiene que derogar. ¿Cómo podemos dar esta información? ¿Cómo le podemos decir a los jubilados y pensionados de la mínima que en abril van a cobrar un adicional económico de 10.000 pesos y en el mes de mayo otro de 2.000? Una ley que no tiene razón de ser. Gracias, Dami. Un placer. En unos momentos vemos hablamos inversiones. de inversiones. Vamos a hablar qué te conviene invertir en el actual contexto con baja de tasa del central. Empleo doméstico, tenemos que hablar de empleo en casas particulares porque en el mes de mayo los empleadores tienen que pagar un aumento del 11%. Si podemos ir viendo la placa, no les voy a explicar categoría por categoría, sí contarles que el aumento es del 11%, que corresponde al salario jornalizado o mensual que hay que pagar en el mes de mayo, que alcanza a todas las categorías de trabajo en casas particulares y que además a los montos que correspondan en cada categoría, ya sea por hora o por salario mensual, hay que sumar el 1% por año de antigüedad y en el caso de que ese trabajo doméstico se realice en las provincias que corresponden a zona austral, a zona inhóspita, hay que además pagar un 30% de adicional. ¿Con qué seguimos? A ver qué me dice
Marcelo, el tema, sí, un tema muy importante que yo hablaba hace unos momentos, la credencial provisoria del PAMI. El PAMI está llevando adelante desde comienzo de año todo un plan de seguridad de información, que es lo que se pretende mitigar los riesgos de estafas, los riesgos de fraude. Pensemos que PAMI tiene 5 millones de afiliados, entonces es una información importante que tenés que saber si sos afiliado al PAMI, tenés que hacer una credencial provisoria de manera online. Bueno, ahora el sistema te pide más datos. ¿Qué es lo que tenés que tener a mano? Tenés que tener a mano tu número de afiliación, tu número de documento nacional de identidad, el sexo que figure según el documento de identidad y además el número de trámite que figura abajo de la parte frontal del DNI. Esto es una manera de proteger los datos de las personas, por lo menos es el objetivo de este operativo, y evitar fraudes. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque la credencial es esencial ¿para qué? Para que cualquier afiliado a la obra social solicite un turno, retire los medicamentos de las farmacias y además realice cualquier trámite presencial o en línea. Decime, Adrián, ¿hay algo que quedó en el tintero que no te haya preguntado de prestación proporcional y la gente te lo haya mencionado durante esta semana? ¿Tenemos una horita? No, no tenemos una horita. Tenés un minuto, empieza a correr el reloj. En un minuto voy a decir dos cosas. Primero, Clara, el problema no es la ley del salario mínimo vital y móvil, sino el valor del salario mínimo vital y móvil. Si el salario mínimo vital y móvil estuviera en un valor más razonable, a los jubilados que le pasan el 82% de esto, quizás cobrarían, voy a decir cualquier cosa, 30, 40 mil pesos y no los 9.000, y entonces no sería un problema. La ley no está mal, lo que está mal es esta horrible pelea, como decía Damián, o falta de diálogo entre empresarios y sindicatos. Hermoso, siempre los sindicatos los pongo en la misma bolsa. Otro detalle, esto genera problemas. El hecho de que no se pusieran de acuerdo a tiempo hace que los jubilados cobren en el mes de mayo lo que le correspondía cobrar en el mes de abril. Esos 9.000 y pico de pesitos, le voy a decir así en diminutivo, que tenía que cobrar, lo van a cobrar ahora. Producto también del descalabro de sacar las cosas a último momento en el mes de marzo, que se pagaron mal en el mes de abril. Este mes de mayo los jubilados van a tener un recibo de haberes, no me lo manden a mí, no se entiende. Pero para hacerlo corta, van a tener el descuento que no le hicieron en el mes de abril por obra social por el plus que le pagaron en abril. Eso lo van a ver en mayo. En mayo van a tener el plus que no le pagaron de salario mínimo vital y móvil. Y además el de mayo. Todo esto hace que tengamos un recibo de haberes complejo, pero hay que revisarlo con cuidado, cariño. Bueno, tenemos más Trócoli, porque Trócoli tiene sus fans que lo siguen, que lo quieren seguir escuchando en un ratito. Tenemos que ir al corte, pero les cuento que estoy mirando el Instagram, no saben la cantidad de gente que se anotó en el sorteo. Y está bueno, porque quizá no podés comprarte una tablet, no te alcanza la plata, la necesitas, hasta para tener compañía. Bueno, ahí está, @clarasalguero.ok, te podés anotar de manera gratuita, se entrega servicio puerta a puerta y podés participar hasta el 18 de mayo. Tenemos que ir a un corte, sí, después volvemos, vamos a hablar de inversiones, seguimos hablando con María Victoria de alimentación y continuamos también en la mesa con el doctor Adrián Trócoli. Quédate, no te vayas, ¿eh? Bueno, y estamos volviendo y tenemos que hablar de un tema que habíamos prometido, inversiones. Clarita, bajó la tasa de política monetaria del Banco Central de la República Argentina al 50%. ¿Qué implica eso? Que hoy los plazos fijos, por ejemplo, un banco recién mostraban que estaba dando 41% anual. Esta es una tasa promedio del mercado del 4,1% mensual, promedio, porque algunos te pueden dar en el orden del 3,8, 3,9% de tasa mensual. La inflación baja, el rendimiento es real negativo en plazos fijos. ¿Qué es lo que sugerimos? Y tenés que volcarte al plazo fijo que ajusta por UVA, 90 o 180 días si querés mantener tu valor a precio constante y empezar a buscar otras herramientas. Renta fijo variable. ¿Qué puede ser, Clara? Bonos que todavía tienen posibilidad de subir. Obligaciones negociables, que es cuando una empresa coloca deuda en el mercado, ejemplo YPF, te da 7% en dólares. Y una situación adicional que tiene que ver con
tratar de que los pesos que tenés en el plazo fijo a medida que se vayan venciendo, buscar otros destinos. La tasa real es negativa, no veo por ahí la vía. Dami, yo soy una ignorante en Sí. todo lo que tiene que ver con inversión en bonos. ¿Es sencillo? Hoy es sencillo, lo puedes hacer a través de una app, lo puedes hacer vía broker a través de una app si desconoces. Hoy es muy sencillo. Probablemente en los próximos tiempos la inversión esté generalizada. Todos podamos usar las inversiones como un medio digital de pago para ir a comprar a la verdulería. Para eso estamos, para tratar de universalizar la finanza. Cuando invertís en acciones estás tomando una porción de una empresa que tiene que dar un rendimiento o tener la expectativa que te dé un rendimiento en el tiempo. Son fluctuantes, pero a mediano y largo plazo terminás ganando. Es decir, que hay que tener paciencia. No es Siempre- para ansiosos. No es para ansiosos y además no es fijo, porque el plazo fijo te garantiza que va a ser 3,7 o 3,9% mensual. Ahora, si la inflación es del 8 o 9, estás recortando la mitad, estás perdiendo en términos reales poniendo en plazo fijo, ¿no? María Victoria, tus últimos consejos, tus últimas apreciaciones antes de cerrar el programa con respecto a una buena alimentación para todas las edades en la medida que puedas, porque está todo muy caro. Incorporemos frutas y verduras de estación, cocidas, disfrutemos en familia y sobre todo movámonos, ¿sí? Movámonos, sobre todo en el adulto mayor, así que eso. Esos son... Vos sabés que cuando vos decís disfrutemos en familia, a mí, por ejemplo, nunca me gustó cocinarme para mí sola, nunca me gustó cenar o almorzar sola. Quizá es más saludable con gente. Totalmente. En familia. Totalmente. Tu Instagram. Nutri.brom. Ahí me pueden seguir. Listo. Tengo que hacer un agradecimiento, porque les cuento, Hágalo, yo por llegué favor. al canal con esto, Yo lo vi eso y con me esta maravillé. belleza, y todo el mundo me preguntó, miren lo que es esto, es una agenda vintage, hecha a pedido. Ay, miren lo que es esto, miren. Esto es, a ver, como rústico, y además el papel es reciclable. Miren el trabajo que tiene esta agenda. Divina. Yo llegué al canal, todo el mundo me dijo qué divina, estuvimos acá. Mostrar el árbol de la vida ahí. No, bueno, yo amo las agendas y amo las lapiceras, será porque me dedico a lo que me dedico. Así que un agradecimiento especial, te amo, Marco, mi sobrino canadiense. Miren qué regalito que me hizo, miren a la tía. Hermoso. Ahí está, miren, Hermoso. una cosa preciosa, lo encargó en un negocio que vende vintage, pero además hace productos a pedido. Pero bueno, esto tiene que ver con el amor, con la familia. Así que gracias, Marco, querido. Espero que me estés viendo. Sabes lo que te quiero y lo que te queremos. Mayores conectados tenemos que hacer ahora sobre el cierre y recordarles, porque ellos nos están preguntando mucho, si está todavía vigente el plan Mi Compu, la posibilidad de comprar una computadora en 40 cuotas. Sí, sigue este programa vigente, es específicamente para jubilados y pensionados nacionales y se puede comprar en 40 cuotas fijas. ¿Esto qué significa? Variación del dólar o inflación primera y última cuota tienen exactamente el mismo valor y la cuota del crédito para comprar la computadora se descuenta del haber previsional. El trámite es sencillo, todo lo pueden averiguar, bases, condiciones, cómo se realiza el trámite y la compra en Mayores Conectados Argentina. Una última información que tiene que ver con el cronograma de pago, lo adelantaba el sábado pasado, el tema de que hay un corrimiento, se corre en 7 días a partir de mayo el pago de jubilaciones y pensiones, como ustedes lo están viendo en pantalla, de tal forma que los titulares de pensiones no contributivas que cobraban la primera semana hábil, los primeros 7 días hábiles de cada mes, pasan ahora a unirse al segundo grupo de pago, es decir, que comienzan a cobrar en este caso el 9 de mayo junto con jubilados y pensionados contributivos de haberes mínimos. ¿Qué es lo que explica ANSES en un comunicado que lo emitió a tiempo, en forma? Dicen que necesitan recabar, que necesitan el tiempo suficiente para saber el IPC, el índice de inflación oficial del INDEC. Recordemos que el índice de inflación se está aplicando en los beneficios de jubilaciones y pensiones con 2 meses de retraso. La pregunta que yo me hago, bueno, y acá tenemos posturas distintas o análisis distintos, ¿qué hace la gente que tendría que haber cobrado el 2 de mayo y va a terminar cobrando el 9 de mayo
si tenía vencimientos, por ejemplo, agua, luz, Clara, gas, sí, expensas, sí, ¿tomaron es un problema, medidas no por tomaron esto? nada, pero es la primera vez que tenemos desde la medición hasta el pago tan corto tiempo. No existe en la Argentina que haya inflación y al mes y medio de que se conoce la inflación se ponga el pago. Entonces, la excusa, si se quiere, que pone ANSES es razonable. No es razonable que ANSES no tenga los medios para todo esto. Esto no es razonable que no pueda hacer así, pagar de un día para el otro, o lo que conté por arriba del desastre del bono, del no bono y todo lo que hicieron en el recibo de haberes de este mes. Pero sí hay que entender que los cambios que se hicieron son significativos. Y otra cosa más, se está pagando a mes anticipado. Entonces, lo que hicieron es anticipar menos. Cuando uno cobra el sueldo, cobra 5 días después que terminó el mes, no 25 días antes de que termine el mes. Está bien, está bien. Es cierto lo que vos decís. Comparto con vos todo. El tema ANSES en tiempo. También tenés razón con que el golpe es difícil. Es decir, ya tenemos que cerrar en una palabra. ¿Qué hace la gente que se le vencen los servicios? Y tendría que haber cobrado el 2 y los servicios se vencen en estos días y cobra recién el 9. No hay forma. No hay forma. Y no hay plan de contingencia para estos días. No hay forma. Clara, déjame tirar 2 titulares. Un tema muy menor, muy chiquito. Aquellas personas que entraron en alguno de estos planes porque querían anticipar pagos para jubilarse y que se cumplen la edad a futuro, por favor, vayan a pedir el BEP y paguen porque no es un plan con cuotas. Esto se puede caer y pueden perder derecho. Tienen 15 días. Segundo tema, salió una sentencia hermosa, Rosario, la contamos la semana que viene, favoreciendo a los jubilados. Adrián Trócoli. Mis redes, @Damián Di Paz, dejo una herramienta, comparador de tasas para que veas plazo fijo, billeteras digitales o otros instrumentos en mi Instagram, @Damián Di Paz, Instagram y TikTok. Gracias, María Victoria. Gracias. Bueno, nos vamos, yo me voy con mi agenda. Gracias, hasta el sábado próximo. Lindo fin de semana y quédate en A24, toda la información con el equipo de Todo en Uno. Ahí están los chicos todos divinos y súper informados para dar comienzo a Todo en Uno. Chao, lindo fin.